Entendemos también que por la situación que está atravesando Venezuela, algunos compañeros con cálculos de alguna manera electorales o políticos traten de desprenderse de la situación de Venezuela. Yo me gustaría contar lo que nos hizo el bloque antinacional con Venezuela, ¿no? En estos años. Desde el 98, bueno, una anécdota que es mucho más importante. Nosotros fuimos uno de los primeros que recibimos a Chávez en la Argentina en el 95. Al militar golpista. Al militar golpista, como lo llamaba el Partido Comunista Argentino, entre otros partidos comunistas de Latinoamérica. Nosotros los recibimos porque no hacemos una interpretación esquemática de las instituciones de un país. O sea, no consideramos que el ejército per se sea un ejército antipopular. Consideramos que el ejército, como cualquier institución, como el Estado mismo, refleja el estado de la lucha de clases en un país y en un momento histórico. Y en ese marco, desde el 98 en adelante, Chávez en soledad, y después cuando se le sumó Néstor Kirchner, Lula, Néstor Kirchner, Evo, Lugo y Correa, digamos, y después podemos pensar en Ortega más para arriba, de alguna manera en la Argentina el esquema político de la oposición oligárquica fue que vamos a terminar como Venezuela. Sistemáticamente nos decían lo mismo. Y de alguna manera, con alguna lógica vergonzante, algunos compañeros del campo nacional y popular no respondían consecuentemente a esas discusiones, ¿no? Entonces sistemáticamente vas a quedar como Venezuela, vas a quedar como Venezuela, y la verdad que en términos políticos y económicos, nosotros los argentinos quisiéramos terminar como Venezuela. ¿En qué sentido? Nacionalizando el recurso principal que el país tiene, así como los venezolanos de alguna manera en su lucha con Chávez a la cabeza, pero con todo el pueblo movilizado, nacionalizaron la ya nacional PDVSA. Como ellos lo nacionalizaron, nosotros de alguna manera quisiéramos nacionalizar la Pampa Gringa, que es nuestra fuente de recursos principales. Así que quisiéramos terminar como Venezuela, ¿no? Y en este contexto en el cual Venezuela está aislada y se busca construir una nueva Cuba, digamos, de alguna manera, en Latinoamérica, aislarla cada día más, nosotros en el Jaureche, los compañeros de la Izquierda Nacional y muchos compañeros del campo nacional en la Argentina, seguimos sosteniendo que Venezuela es una bandera, que así como Chávez impulsó la unidad latinoamericana, la impulsó sin tantas mezquindades como no podemos decir los argentinos y los brasileros que fuimos, digo, con el gasoducto, con el Banco del Sur, que fueron impulsados por Venezuela en especial y acompañados por Correa como propulsores, y que Argentina y Brasil, así como Argentina y Brasil maltrataron a sus socios menores del Mercosur, como es Uruguay y Paraguay, hicieron lo mismo con los proyectos que hoy nos tendrían en otro momento histórico, digamos, con otro aire para resistir. Entonces, en ese marco general, y ahora que estamos muy contentos porque durante todos estos años, salvo Escarrama Lavé, que vino en alguna oportunidad, que era diputado, ¿no? y constituyente, contribuyó a una de las constituyentes a armar la Constitución, salvo Escarrama Lavé no hemos podido tener vinculaciones con el chavismo en términos orgánicos. Escarrama Lavé y la compañera que es periodista, Carola Chávez, pero digo, figuras marginales que de alguna manera ¿cómo se llama? La muralla, o ¿cómo le decían al bloque soviético? La cortina de hierro del PC latinoamericano de alguna manera garantizó que nosotros no tengamos ningún
acceso ni relación con el gobierno y el pueblo venezolano. Así que estamos muy contentos. Siempre, como siempre, empezamos a tener relación en las malas y no en las buenas. Así que eso habla de la calidad de patriotas que intentamos ser todos los días, sosteniendo la unidad latinoamericana y al chavismo y a la pelea que dan los pueblos latinoamericanos. Así que los dejo con Francisco, que por nosotros es un gusto. Ahí justo llegó Néstor Borojowski, el presidente del Centro Jaureche, el secretario general de Patria y Pueblo, pero bueno, después, en todo caso, después, cuando termine, hará unas palabras o algo. Bueno, un aplauso para Francisco, gracias por venir. Sí, yo vine con la delegación venezolana hace un mes y participamos en ese evento allá en la Universidad del Cuyo. Bueno, que era como una especie de contracumbre a la cumbre de Mercosur, en la cual nosotros, y si bien fuimos parte oficial hasta hace un mes, días después de eso ya no lo fuimos más. Estábamos suspendidos, pero ahora es totalmente fuera de ese espacio político, ¿no? Era extraño porque como delegados, pues nosotros recuerdo que tomamos el vuelo viniendo desde Venezuela, de ese viaje intrínseco, complicado, y ya les cuento el de vuelta, que está más complicado todavía. Entonces, lo extraño era que veíamos países que, si bien son aliados de Mercosur, están participando allí, Surinam, otros, lo cierto es que están como muy alejados, pero que tienen vocería en este momento de participar ahí, y que nos apoyaron, y eso nos contenta. Sin embargo, veíamos pues las delegaciones oficiales que entraban con su carnecito, ¿verdad?, de Mercosur, y nosotros teníamos nuestro carnet de la Cumbre de los Pueblos. Y bueno, esa es la cumbre que nos interesaba realmente, porque una anécdota extraña que me pasó y que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con las lecturas del momento político que estamos viviendo, ¿verdad? Y creo que tiene mucho que ver con el interés de esa lectura de la realidad en este momento en América Latina, y que creo que Chávez en esa primera visita que hace a Argentina y que se reúne acá con ustedes, pues estaba haciendo también esas lecturas en el momento como bien lo describía Pablo, y aquí está revista homenaje al presidente, el comandante Chávez, que estuvimos hojeando algunos artículos allí de Izquierda Nacional, muy interesante eso. Entonces, cuando estamos allí en Mendoza, recuerdo que hay una compañera de un colectivo, de una organización, nos recibió a algunos venezolanos para quedarnos en su casa. Teníamos curiosidad de informarnos un poco en qué andaba lo del Mercosur, mucho interés, porque lo único que se veía de Venezuela era mediáticamente el tema de que las resoluciones contra Venezuela, digamos las medidas que había tomado sobre todo el gobierno de Macri, ¿verdad?, con el de Brasil, pero que después se le suma el gobierno uruguayo con respecto a la salida de Venezuela. Entonces, teníamos mucha avidez de ver qué es lo que estaba pasando realmente. Cuando llegamos allá a Mendoza, entonces estábamos en la casa de la compañera y veíamos la televisión, o tratábamos de escuchar en la radio, en la prensa local de Mendoza, y no decían absolutamente nada. Les preguntamos a los mendocinos, pero oye, ¿qué está pasando aquí? Queremos saber de qué trata el Mercosur. Pues, es que a la gente no le importa, no pasa absolutamente nada. Y yo decía, wow, imagina esto. Y la ciudad estaba como cercada, ¿no? El centro de Mendoza, donde era el lugar, estaba como a 6 cuadras, no podías llegarle a los tipos que estaban ahí metidos. Si querías llegarle o hacer alguna protesta, incluso hubo la intención en las mesas de trabajo en la Universidad del Cuyo, donde se hablaba de estas discusiones, de ir a hacer alguna marcha, alguien lo propuso, pero no había forma, por el cerco que había hacia a los presidentes y a las delegaciones de empresarios que invitó Macri allí a Mendoza, ¿no? Entonces, lo que uno iba viendo, recuerdo que ese mismo día, al rato, sí aparece en la televisión mendocina el tema de Mercosur. ¡Wow! Por fin, ¿no? Vamos a ver qué dice. Y nos acercamos al televisor. Cuando uno se acerca, pues en la parte baja del televisor había una grilla en amarillo, así, como muy llamativa, y decía alerta, así como la televisión local aquí de Buenos Aires, alerta, Mercosur le da ultimátum a Venezuela. Y aparece Macri ahora sí en la escena, ¿no? Aparece Macri, empieza a lanzar peste sobre Venezuela, y entonces en ese momento nos dimos cuenta que ahora sí era mediático el Mercosur, pero por Venezuela, no por el Mercosur per se. Sí. Esto lo quiero resaltar porque es o sea, lo notamos allí, pero es un continuo que ya estaba instalado en el país, en Argentina, y que sigue incluso en las elecciones del domingo con respecto a las PASO. Es decir, ese continuo histórico, por un lado en el cual hay un cerco, es decir, hay como una doble dimensión de esa lógica mediática institucionalizada
con el poder político hegemónico actual en Argentina, que tiene Macri y Cambiemos, que es, por un lado, utilizar a Venezuela como una especie de, nosotros le decimos como una mampara, es decir, como una pantalla o una cortina de humo en la cual se tapa el desmantelamiento de los avances a lo interno del país, ¿sí?, de los avances de estos años, y por el otro lado el desmantelamiento de las instituciones de integración a nivel continental, es decir, como doble dimensión. Y le podríamos agregar una tercera, la política muy entreguista con respecto a Estados Unidos, cosa que están leyendo mal Cambiemos y sus asesores como Jaime Durán Barba, porque resulta que Trump viene en una antilógica de eso, que eso lo podemos hablar un poco más adelante, ¿no? Entonces, allí veíamos que ese continuo, estando en Mendoza, ojo, yo me vengo a Buenos Aires, y cuando estamos en Buenos Aires, hablando con un compañero, viendo la mass media, el mainstream, como le llaman, radio, televisión, prensa, ya está, esto está instaurado en el país. Hay una instauración deliberada, total, de desmantelamiento de las políticas integracionistas continentales. Y esto quería afincarlo por lo siguiente, ¿no? En el artículo que estaba leyendo de Roberto Ferrero, en la revista que nos pasó Pablo el otro día, hablaba de, precisamente es lo contrario, lo que se buscaba y lo que propugnaba Abelardo Ramos y la corriente, ¿verdad?, es esa integración latinoamericana y esa unidad, o esa gran patria grande, o patria grande latinoamericana, ¿no? Y lo dice en su libro Abelardo Ramos, el cual, ojo, no es por estar acá, pero lo utilizamos en las cátedras de la Universidad Bolivariana. En serio, después se lo dije a Pablo, ¿verdad, Pablo? Es decir, lo usamos deliberadamente, lo tenemos en digital, porque se agotó la reciente edición, entonces nosotros tomamos sobre todo el tema del juntismo, el juntismo en América Latina, la Revolución de Mayo aquí, la Revolución de 1810 en Venezuela, el problema de México en 1809. Entonces tomamos el tema del juntismo, como lo describe Abelardo Ramos, para demostrar cómo está la crisis sistémica, ¿verdad?, de lo que era la colonia española y sus distintos virreinatos en América Latina en la época. En ese aspecto nos funciona un montón el libro, y después voy viendo, ¿no?, que el árbol de las tres raíces que nutre a Chávez cuando viene para acá, y Chávez se está alimentando de todas esas corrientes, ¿no? Es decir, si tiene el árbol de las tres raíces, pero también se está alimentando de esas corrientes latinoamericanistas, y después, posteriormente, lo dice Roberto Ferrero, va a decirlo en el evento de la CELA, inauguración en el año 2012, con respecto al libro de Abelardo Ramos, y lo pone de ejemplo allí, se agotó la edición, no hubo más. Es así. Entonces, quería compartir esta anécdota porque, digamos que esa versión de la realidad que se viene instaurando, se lo he dicho a algunos compañeros aquí, pero también trato de compartirlo hacia Venezuela y a compañeros de otros países, porque no es solamente la política de un país en este momento. Es decir, Macri, o la llegada de Macri al poder, encarna pues esas corrientes, ¿verdad?, ultraliberales que quieren hacerse de nuevo del poder, pero en una versión más radical que la versión de los años 90. No es la misma situación de los años 90 como como en la época de Chávez, por decirlo así, en la época que aparece Chávez en la escena política, sino que en este momento los partidos han dado el paso o han cedido ese espacio deliberadamente hacia las corporaciones económicas y sus representantes para que ejerzan el poder político en este momento. Eso está pasando en Argentina y es un espejo para Venezuela, porque esto es lo que también se quiere instaurar en Venezuela. Es decir, si ponemos en el terreno continental latinoamericano cómo está funcionando estas lógicas, ¿verdad?, con las idiosincrasias de cada uno de los países, pero uno empieza a ver el mapa con más claridad. Al principio quizás nos costaba un poco entenderlo desde afuera, es distinto cuando uno está aquí, porque, o sea, el problema de esto también tiene que ver con el problema de la conciencia, ¿no? La conciencia y cómo la mass media va mediatizando a la sociedad también para una lógica política. Es decir, la va como desnaturalizando, pues. Y en Venezuela lo que se buscaba justo estos días, hablo desde abril hasta este momento en que estamos acá, estaba pasando una lógica similar en el tema mediático, ¿ves? Es decir, había unas protestas sociales, ojo, y yo como docente tengo una gran responsabilidad, porque uno trata de entender esos procesos tal cual como se van manifestando, ¿no?, en su génesis, en sus dinámicas, y entenderlos de verdad a fondo, y cuáles son sus actores y sujetos que están movilizando esa sociedad. Y en Venezuela, a partir de abril, sí había de parte de los sectores de oposición, de las oposiciones,
una contundente convocatoria a marchas, por ejemplo, que estaban en contra de la situación económica, la situación de alimentos, la situación de salud, que también podemos describir esa problemática más adelante de qué trata eso, ¿no? Que lo estuvimos hablando también del problema rentismo venezolano y producción y todo esto que está pasando. Y resulta que en esas protestas, pues, el objetivo que se buscaba en poco tiempo lograr, que era el hecho de salir del gobierno de Maduro, pero ya no era como fue las guarimbas del año. Las guarimbas es la protesta de los pibes que salen a la calle y a quemar los cauchos y esto, ¿no? Como fue en el 2014, que le llamaban la salida, sino que esta vez lo que se buscaba era un supuesto de hecho que encartara o entrara en la lógica de la Carta Democrática, por un lado de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Y por la otra, por el Mercosur, la cláusula democrática, ¿no? Como dos tenazas para hacerse institucionalmente del país. Por suerte no pasó. Ya vamos a describir cómo no pasó eso. Entonces, uno va viendo cómo se van desarrollando esa dinámica y qué pasa. Como el objetivo no se lograba, ojo, hicieron todo lo posible para que ocurriera. La cortina de humo mediática ya estaba instaurada. Es decir, eso continúa, ojo. En estos días, bueno, tuvimos el programa en Telesur, que hablamos de este evento, y allí, pues, le decíamos a la periodista, sí, vamos a compartir la noticia para que la vean, le decíamos a la periodista, pero Francisco, tal cosa sobre la constituyente, no se ha dicho sobre que Venezuela está más calmada en este momento. Es que no se dice nada de eso. Es decir, la impresión de la gente aquí en Argentina sigue siendo que en Venezuela nos estamos matando. Es decir, no hay ese correlativo mediático de la realidad venezolana, por lo menos en este momento no está ocurriendo, sino que continúa la misma lógica, porque necesitan ahora tratar de dar tiempo para buscar de nuevo cómo ensartar políticamente lo que se desmontó en Venezuela a través de la constituyente. Entonces, volviendo a la temática de las protestas, en abril en Venezuela se celebra con mucha contundencia la Semana Santa, la gente va a las iglesias y eso, y fue una semana bastante problemática para nosotros. Yo vivo en una zona cerca de Miranda, en la periferia de Caracas. Es una zona popular, clase media, y recuerdo que habían grupos armados a la 1:30 de la mañana que llegaban a las casas y estaban en la zona disparando. Es decir, se estaba instaurando ya de manera deliberada una lógica en la cual un estado paralelo con paramilitares, ya sea de Colombia y de otros países y gente armada desde Venezuela, por un lado, pero también al mismo tiempo teníamos ese asedio internacional que ocurre, ¿sí? El problema de las aerolíneas, el problema de los alimentos, el problema de los bancos. Es decir, si quieres hacer una transferencia al exterior desde Venezuela, tienes que pasar con un código SWIFT por los bancos de Nueva York, y eso, ojo, ha pasado antes, pero también está pasando en este momento. Es decir, hay un asedio contra el país tremendo, pero quizás uno cuando está dentro de Venezuela no lo nota con esa contundencia como cuando uno está fuera. Es decir, lo empecé a ver con más fuerza cuando venía en el viaje desde Bogotá, y después aquí en Argentina, bueno, ya era muy obvio, ¿no? Entonces, digamos que lo problemático de eso es que esa instauración de esa alternabilidad a lo interno de Venezuela y también fuera de ella estaba haciendo que la gente asumiera como que eso era así. Ese es el problema. Es decir, yo he tenido estos días la oportunidad de haber estado en algunas universidades con los compañeros en Avellaneda, pero también estuve en la Torcuato Di Tella en un congreso de ciencias políticas hace 2 semanas. Bueno, ya conocemos la Torcuato Di Tella, ¿no? Pero ojo, estamos con compañeros, ¿no? Que se tocó el tema Venezuela. Y ojo, y lo más problemático de esto es que la misma gente que es afín a Venezuela se ha logrado instaurar esta lógica de ese estado alterno, paralelo, y la gente dice, no, pero ¿cómo es posible que esa represión contra los pibitos, o están matando a los jóvenes en Caracas y en el resto del país? Ya va, y la violación de derechos humanos. Es decir, se instaura el supuesto de hecho, hablando de lo jurídico, que necesitan, por un lado, el Mercosur para meter la cláusula democrática, que ya lo hicieron, y también la lógica de la OEA para aplicarnos la Carta Democrática. Están en eso. Lo que pasa es que no han logrado el consenso de países para poder aplicarlo. Puede ser que ocurra. Entonces Venezuela, en función de eso, solicitó su retiro, una denuncia de retiro, y solicitó el retiro de la Organización de Estados Americanos. Un proceso que dura 2 años, es engorroso, es problemático, pero no tiene el mismo impacto en las políticas de Almagro haciendo, hablando como abogado, en ultra petita, es decir, extralimitando sus funciones,
como secretario general, que es lo que tiene que hacer, era arreglar la mesa, y resulta que el tipo lo que estaba haciendo una política deliberada y parcializada hacia un grupo político de Venezuela, que era, nosotros le decimos el Ku Klux Klan venezolano, que es la voluntad popular. Una cosa que es importante de esto, que también hemos venido conversando con compañeros acá, es el hecho de que ese partido tiene sus ramificaciones continentales, y no es de gratis que el día del ascenso de Macri al poder, su esposa, del cabeza de serie de eso, de Leopoldo López, Lilian Tintor, estuvo aquí en la tarima con Macri. Eso lo pueden ver en el video. El otro día estaban dando foros y estaban dando aquí en Buenos Aires conferencias y ruedas de prensa y todo eso. Y una cosa que hemos detectado también, que es un problema, hemos visto la migración de venezolanos, que si bien por el problema económico y todo eso, pero también de militantes de dicho partido para movilizar ese descontento que se ha dado desde Venezuela y activarlo aquí en Buenos Aires, y por eso se van a la embajada. Siempre los venezolanos chavistas fuimos los menos acá. Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí una maestría en el 2009 al 2013 y siempre éramos minoría, pero no veías un montón de gente haciendo un teatro paranoico en la embajada de Venezuela, vestidos de negro, y toda una parodia mediática internacional con CNN, el DW de Alemania, los canales locales, bueno, en fin, toda una parafernalia mediática y lo ves aquí en TN, lo ves en la televisora, donde los venezolanos son muy activos, ¿no? Los que están acá, muchos de estos activistas que nos referimos. Entonces, digamos que esas comunicaciones, ¿verdad?, que se están dando, hacen que, bueno, por cierto, el día que vino el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, me enteré que yo era un refugiado aquí. Porque Pence dice, no, es que hay 66.000 venezolanos que están refugiados. Ah, no sabía que tenía estatus de refugiado. Entonces que me den el DNI y me den laburo, che, ¿entiendes? Así de una, porque se supone que cuando tienes un estatus, como los cubanos cuando van a Miami te dan los documentos, te aceleran los documentos. Pero lo más patético de eso no es eso, sino que hay gente que les cree y lo hacen de eso una política. ¿Cómo es? Por ejemplo, Macri dice, no, que vengan todos los venezolanos porque los vamos a recibir acá con los brazos abiertos. Y resulta que el DNI, que antes lo daban por 2 años para uno venir a estudiar, ahora te lo dan solamente por 6 meses. El otro problema que dice, no, vengan todos los venezolanos que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y resulta que para ir o venir de Venezuela, todos los vuelos, el único vuelo los días sábados que hay en aerolíneas argentinas, lo digo porque me tocó, están suspendidos, están cancelados. Y te mandan una carta y lo sacan públicamente donde te dice, en aras de resguardar la vida y la integridad física y mental de nuestras azafatas y nuestros pilotos, nosotros cancelamos todos los vuelos a Venezuela. Y entonces, bueno, te quiere aerolínea, armar un quilombo ahí para que te resuelvan. Es decir, me voy por Bogotá, Macri me golpeó, me voy por Bogotá, pero me voy a quedar una semana en Bogotá también para ver cómo está la situación en Bogotá. Me dio un golpe, pero le dimos 2, ¿te das cuenta? Así es. Entonces, uno lo que va evaluando allí, y eso sirve para, digamos, o de alguna manera simplifica el hecho de esa política en la cual Macri tiene esa lógica instaurada en el país, me refiero al país institucional, no estoy hablando de organizaciones sociales, al país oficial, pues, al establishment como tal, como Estado, en contra de Venezuela. ¿Por qué? Ahora el porqué, lo político, lo histórico, ¿no? Con la llegada de Macri al poder en el año 2015, en noviembre de 2015, comienza una lógica, venden esa idea del cambiemos, ¿verdad?, con la asesoría de Jaime Durán Barba, el telemarketing internacional, el ecuatoriano, en la cual las derechas quieren reposicionarse de nuevo en el continente. Y entonces, en ese momento, ¿qué está pasando? Pues, en Venezuela, justo también ocurre las elecciones parlamentarias, en las cuales el chavismo pierde con la oposición un alto porcentaje de votos, 5 millones aproximadamente solamente, que saca el chavismo allí, 7 la oposición, y entonces estas corrientes ultraliberales, la xeocracia, como dicen acá en el sur, comienzan a tomar más contundencia de poder de Estado. También está pasando en Venezuela. Y cuando en Venezuela ocurre eso, ellos llegan allí y lo primero que dicen es, vamos a sacar a Maduro. Es decir, es un estorbo para estas corrientes ultraliberales la situación del gobierno o la lógica del gobierno venezolano todavía. Es decir, y van a hacer todo lo que puedan hasta acabar con todo lo que signifique el chavismo. Eso es así. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente en Venezuela, si bien, ojo, esta es una crítica interna que hacemos también, si bien en el 2015 el chavismo de verdad como movimiento había perdido un gran caudal de votos y eso envalentonó a la derecha venezolana, lo cierto es que ahorita, con la elección de la constituyente, oye, un número que hasta nos sorprendió, ¿no? Algunos.
ese aluvión de 8 millones y pico de personas votando, pues eso es un golpe en el hígado también a la derecha venezolana y a la latinoamericana en contra de la posibilidad de haber sacado a Maduro del gobierno. Entonces ahí lo que vimos fue que la constituyente se convirtió primero en un espacio en la interna, ¿no? Lo que no te dicen en la tapa de los diarios, lo que no te dicen los medios, en la interna de Venezuela, en el espacio de debate. No quería la gente pues que se instaurara esa lógica de alguna manera contra lo que podría venir, ese aluvión, y viendo como espejo a Argentina también. Es decir, cómo en tan poco tiempo, es decir, 18, 19 meses que tiene Macri en el poder, se han desmantelado con tal contundencia a nivel institucional, a nivel legal, en todos los niveles posibles, los avances que se habían logrado estos años. Con todas las críticas que le podamos hacer a eso, pero los avances pues, que se lograron. Entonces, viendo ese espejo, ¿verdad?, latinoamericano desde Venezuela, yo creo que el pueblo venezolano dijo, hey, esto no nos conviene. Y por eso fue y salió a votar. Más allá incluso de la propia situación quizás económica y social, que es muy fuerte y que mucha gente le está padeciendo, que es real, pues, es real. Entonces, ahí la gente no estuvo de acuerdo con la instauración de un gobierno que iba a venir a arremeter contra el propio pueblo venezolano y contra las lógicas que se habían organizado estos años de las conquistas sociales. Y la constituyente se vino a convertir en ese espacio de debate, pero también ¿para qué? Para profundizar en lo que se logró estos años. Es decir, más que cambiar la constitución, lo que se quiere es tratar de profundizar en lo que se logró, pero que quede. Ojo, y si llegara hipotéticamente a cambiar, o hay un cambio estructural de gobierno en Venezuela, oye, ver el espejo un poco de lo que pasa en Argentina y que no pasar. Si aquí en Argentina, imagínense ustedes, está pasando lo que está ocurriendo, las persecuciones judiciales, las desapariciones que ya son un hecho real, lo de Milagro Sala, imagínense ustedes en Venezuela si llegaran a tomar el poder estos señores, ¿ah? O sea, sería pero terrible. Yo creo que esa lectura fue la que hizo con contundencia el pueblo venezolano y la gente dijo no, y salió a votar, pero en ese aluvión de votos que bueno, 8 millones. Es más, hablando con unos colegas abogados de derechos humanos aquí en Buenos Aires, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ellos nos decían también que, oye, pero qué impresionante la cantidad de votos, ¿no? Resulta que la oposición venezolana decía no, porque sacaron 2.500.000 votos, ¿sí? Entonces aparece el vicepresidente de la empresa Smartmatic, que es la empresa norteamericana que es la que hace el conteo de votos, y dice, no, porque hay 1 millón de votos falsos allí. Pero ya va, si eso es así, primero no estás dándole el piso a la oposición que está hablando de los 2.500.000, pero está diciendo, ok, no son 8 millones, pero son 7. 7 igual es un logro. Es un logro. Entonces, lo que vemos en este preciso momento es que esa irradiación de las corrientes ultraliberales en Venezuela está atenuada. No está acabada, está atenuada en este momento. Entonces, el país está más en calma y la dinámica actual pues sigue siendo la discusión política y de avanzada con respecto a la constituyente. Pero vemos que ese correlativo a nivel continental no está ocurriendo. Es decir, aquí en Argentina sigue instaurado la lógica de la más media y la lógica institucional en la cual Venezuela estaba hace un mes atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que en solo un mes, en el momento, desde que llegué aquí, estuvimos en Mendoza, y me voy el domingo, al 1 de septiembre que piso Venezuela, cambiaron pero totalmente las situaciones políticas en Venezuela con un nivel de celeridad como nunca antes, ¿no? Es otro país. Esta mañana estábamos, con unos compañeros en la sociología, en las jornadas que hay en la UBA, oye, y nos impresionaba porque estaban haciendo las lecturas de esas especies de ciclos, los cambios de ciclos, ¿no? Pero ya va, ¿cómo es posible que apliques una periodización que puede durar 3, 4, 5 años para una cuestión que pase en un mes, pase en 3 semanas? No creemos en el cambio de fin de ciclo. Incluso el cambio de fin de ciclo, tomando las ideas de Fukuyama en los 90 y poniéndolo a la usanza de las izquierdas, no creemos en eso. No, eso no. Entonces, yo creo que esto es bueno, este ejercicio, ¿verdad?, que hacemos acá intelectual, por un lado, para entender un poco las dinámicas que estamos viviendo en el continente en este momento, pero también para rememorizar lo que ocurría en esos años 90. Veía la foto de la revista, compartiendo con Pablo la revista, estaba donde me estoy quedando con un compañero aquí cerca, en Buenos Aires, veía la foto y
bueno, apenas llegué al local pregunté que había sido por ahí por la calle Chile, ¿no? Con México. Chávez acá. Chile y Santos. Ajá. Entonces, nada, o sea, yo no sabía que esto se había dado con esta organización, y el hecho de que estemos aquí para mí es un gran orgullo, y sacaron esta revista pues en conmemoración a la memoria de Chávez, y nada, los tiempos históricos como Chávez los leía en su momento, Néstor también, y otros líderes que han dejado el cuero, como dicen, ¿no? por la patria grande, y otros ideólogos, Abelardo Ramos, Pilinguero, y ustedes que están acá en este momento construyendo esa unificación continental. Yo creo que de eso se trata, es decir, de profundizar estos procesos, porque como decía Abelardo Ramos, ¿cómo es? América Latina no es, ¿te acuerdas del dicho? ¿No? ¿Cuál? América Latina no es subdesarrollada porque Está, sí, no está dividida porque no está dividida porque es desarrollada, sino que está desarrollada porque está dividida, exacto. Yo creo que eso lo que nos monta es en la dinámica de que, y es la profundización del proyecto histórico de unificación continental. Lo leí también en el artículo de Roberto Ferrero, de esa propuesta de unificación de confederación que tenía Bolívar, ¿verdad? De la patria grande que se da en 1826, y que es un continuo que genera una lógica dual histórica, que es por un lado el monroísmo, a la usanza de los intereses de Estados Unidos, y por el otro la lógica del bolivarianismo continental, defendiendo las ideas de San Martín, de Bolívar, de O'Higgins, de Miranda, y que esa dualidad histórica de más de 200 años, que la podemos conseguir en 1815 en la Carta de Jamaica, y Bolívar lo define con mucha contundencia, el plan de operaciones de Mariano Moreno también, las mismas hazañas, tanto de Bolívar, el Paso de los Andes en 1819, o San Martín aquí en el 17, muestran pues cómo hubo una configuración, digamos, una unificación continental real, que se encarna con el encuentro de los dos personajes históricos en Guayaquil, y que unos metros de acá, hace días, pues, antes de vernos, veía esa habitación que rememora los últimos días de San Martín allá en Francia, ¿verdad? Y muestra en su habitación pues que en el fondo de la misma tenía un daguerrotipo que le entrega a Bolívar el último día en que se encuentran allá en Guayaquil, y le entrega él personalmente ese retrato de él, y que lo mantuvo hasta el fin de su vida, ¿no? San Martín. Entonces uno tiene que, esta es como una carga, una fuerza histórica que tenemos con mucha contundencia, y que nosotros defendemos, ¿eh? Es decir, más allá de las imposiciones y de los peligros reales que tenemos en este momento, yo creo que eso es lo que está tratando de permear para que no ocurra, y el imperialismo del último paso que necesita en este momento, que es acabar, como sea, con el bastión que es la revolución bolivariana, porque eso imagínense, eso traería un aluvión. Chávez lo hablaba acá, Chávez lo hablaba con ustedes, acá, en ese encuentro del 95, la balcanización del continente. El peligro está, sigue allí, y lo vimos, y ya creía, para terminar esta participación, quería decir que también está en la interna, lo vimos con las elecciones acá. Miren esta cuestión, ¿no? Nos preocupa tremendamente lo que pasó aquí en Las Paso, ¿no? Por lo siguiente, esa madrugada, faltando milésimas, no se pasaban las boletas, ¿no? Los cómputos de las boletas, y se paró justo en el momento en que Cristina iba, yo conozco el tema electoral, he trabajado ese tema, a rebasar tendencialmente la propuesta de Bullrich. Entonces, si nos vemos en lo nacional, sí, hay una interna. Mucha gente dice, no, bueno, sí, el problema interno, no sé qué, pero ya vamos al asunto continental. Resulta que las tapas del lunes del periódico no dicen cambiemos que ganamos. Ojo, no lo dicen. Pero te muestran las tapas del periódico que la tendencia mayoritaria de Bullrich, y lo da como ganador en la tapa del periódico. El lunes, el Clarín, La Nación. Y eso se mantuvo, una constante en la semana. El día martes llega el vicepresidente de Estados Unidos. Ojo, con lo que venía de Colombia, con la propuesta de la posible intervención a Venezuela, y después venir a Argentina, con la cual Macri está de acuerdo, en ese momento haber mostrado en la tapa de los diarios que Cristina ganaba a uno de los cuadros de Macri, ojo, por más que sea un payaso o lo que sea, pero a un cuadro de Macri, de los duros, por algo lo ponen ahí, no le venía bien a la presidencia de Estados Unidos, ni a sus asesores, ni al vicepresidente. Entonces, debemos a veces analizar las cosas en el término regional, ¿no? En términos continentales. La llegada de Chávez al poder
si bien en sus propuestas políticas, que ya las estaba discutiendo, como decía al principio, venía como recogiendo pues distintas corrientes latinoamericanas en esos viajes que hacía desde el año, en el 94 estuvo en la Universidad de La Habana, en Cuba, su primera charla que dio ahí, y así fue caminando por el continente. Estuvo acá con ustedes, ¿sí? Con la corriente de ustedes acá. Pero también pasa que a lo interno de Venezuela no es tan público ese Chávez que vimos posteriormente, si bien lo vimos esa intentona o rebelión cívico-militar del año 92, el por ahora como le dicen, pero no es tan visible hasta el año 97 a lo interno de Venezuela, cuando sí lanza su campaña electoral. Es decir, en ese plan de gobierno, Agenda Alternativa Bolivariana, Chávez planteaba entre muchas cosas, y creo que las más contundentes, una era precisamente desligarse de esos intereses transnacionalizados históricos de Venezuela. Pero veamos una cosa, esas construcciones de esas dependencias de Venezuela con respecto a Estados Unidos, pues tienen más de 100 años. Es decir, las primeras industrias, le llaman a 7 hermanas, petroleras, cuando Venezuela descubre pues el petróleo a granel, quien las tenía más desarrolladas era Estados Unidos. Entonces ellos llegan ahí y empiezan a explotar el petróleo y montaban una especie de sí, como villas, como guetos, donde traían incluso sus propios ingenieros a trabajar allí. Es decir, está muy desligada de la lógica local y pasaba en sectores como en Maracaibo. Por allá la primera ley de hidrocarburos, en 1825 con Gómez en el gobierno, imagínense ustedes, acá estaba el irigoyenismo desarrollando el país de alguna manera, Hipólito Yrigoyen, y nosotros teníamos una dictadura férrea en esa época en la cual lo poco de Estado que había, jugaba, eran los intereses de las transnacionales que estaban expoliando las riquezas venezolanas. Entonces, ese continuo va a mantenerse en la historia, ¿verdad? Y esa construcción de esa dependencia también la hace, no solamente en el aspecto económico, sino también en el cultural. Por allá en los años 50 y 60 se hizo famoso un debate porque había unos sociólogos pagados por la Fundación Rockefeller, en la cual ellos hacían una sociología a la usanza de los intereses de Estados Unidos. Un debate fuerte que hubo sobre eso en esos años. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos logró permear en tal modo en la vida del común del venezolano, en la sociología, en las universidades y en todo, y tratar de desmantelar todos esos movimientos de resistencia contra esa lógica de dependencia, que cuando llega Chávez al poder, pues es como una ruptura muy contundente, ¿no? Es como que tomando ese ideal bolivariano y recogiendo esas corrientes que fue tomando en América Latina, pues ahí la cosa como que ya hay una confrontación muy contundente con Estados Unidos y con su gobierno, y tiene que ver con la dependencia con Estados Unidos. Si bien todos estos años han sido de problemas con la política estadounidense, lo cierto es que Venezuela cada día le exporta casi 1 millón de barriles diarios de petróleo, mientras estamos hablando acá. Entonces, es una lógica del mercado, ¿verdad? De la exportación, en la cual un país como Venezuela, que ojo, ni siquiera nosotros jugamos el fútbol. Nos impresionó recién que Venezuela casi que ganó la Copa, la Sub-20 en fútbol. Impresionante, casi la ganamos allí en Corea del Sur, porque lo lógico es que vemos al norte. Es decir, Venezuela históricamente siempre fue Estados Unidos. Hay más de 90.000 venezolanos que viven en Miami, clase media alta. Hay hasta un alcalde italo-venezolano que vive ahí. Entonces, nunca vio aguas adentro, pues. O sea, desde Bolívar y San Martín, desde ese encuentro famoso en el 1821 por allá, Venezuela se desconectó de su lógica latinoamericanista. Ha habido corrientes, pero no hubo esa contundencia realmente hasta que aparece Chávez en la escena política y dice de nuevo, ve hacia adentro, se encuentra con Néstor y tienen ese famoso evento aquí de Mar del Plata en el 2005, ¿no? Que vino a romper con esa posición de Estados Unidos de implementar una lógica económica, el ALCA, ¿sí? ALCA al carajo, claro, en todo el continente. Entonces allí, en ese momento se da una inflexión, pero ojo, mucha gente lo ve como una ruptura de ese momento, del 2005, pero ya venía antes. Ya venía un poco antes. Desde el 2003, con la empresa Enarsa, Venezuela, PDVSA, ya había hecho algunos convenios de intercambio en el área comercial, en el área de hidrocarburos. Incluso aquí en DocSud se habían hecho inversiones en los astilleros. Había venido Chávez incluso.
También en el año 2004 se profundizaron esos acuerdos. Venezuela compra bonos, ¿se recuerdan los famosos bonos que compró? Y Venezuela también proveía de energía a Argentina, realmente, en acuerdos binacionales. Antes de Mercosur, ojo, antes de UNASUR, antes de todas estas dinámicas de la CELAC. Es decir, hubo una buena empatía entre Néstor y Chávez que hizo que pudieran hacerse esos convenios. Y el problema del alimento, si bien no lo íbamos a construir en una lógica de 100 años, pero cómo también se resolvía. Venezuela proveía de energía a Argentina y Argentina proveía mucha de la carne que nosotros comíamos en los proyectos sociales. Venían de aquí, de Argentina, venían del Uruguay, venían de Brasil. Lo recordamos hasta las etiquetas de los paquetes, la carne de aquí, de Buenos Aires. Pues. Entonces, todo eso o esas dinámicas se rompen con la llegada de Macri al poder. Es decir, Macri se hace como se quiere fungir como el adalid de las derechas latinoamericanas para romper con la lógica que venía dándose con la llegada de Chávez, como el antípodas, ¿no? Viendo en términos ahora sí de ciclos, ¿no? El 98, 99 Chávez, ahora Macri 2015, como que quiere revertir todos esos procesos a la usanza de los intereses, ellos creen, de Estados Unidos, pero yo lo veo también más con Europa, lo veo más con Europa también, con la lógica del acuerdo que quieren hacer a través de Mercosur y quizás también vía CELAC, que eso lo están haciendo los chilenos también, con la Unión Europea, los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Cuando llegue a Venezuela, pues, ojo, tiene que ver con el debate que estaba muy instaurado cuando yo me vengo. Es decir, hace tiempo yo no veía, lo digo en el plano personal, en la universidad, en las zonas barriales, ¿no? En las zonas populares de allá de Caracas, y en otros espacios, incluso en los medios de comunicación, hasta los medios de comunicación de la oposición, el debate. Es decir, yo creo que ahí lo que se instaura en este momento con la constituyente es que la gente quiere retornar a la política de esos espacios que una burocracia así que se monta en el aluvión Chávez allá a finales de los 80 y los 90, cuando aparece Chávez con más contundencia y gana el poder allá en 98, 99, y habla de ese poder popular que fue lo que hizo que la gente empezara a participar con más contundencia en la política. No es solamente porque lo diga la Constitución venezolana, sí, la democracia participativa y protagónica, ¿no? Tiene que ver, yo lo veo más bien como algo movimental que se va generando y que va a su vez escribiendo las leyes para esa lógica a partir de las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces ahí es donde viene el debate de la constituyente. Yo creo que en este momento pues había esa necesidad también. Y ahí, pues lo que yo vi antes de venirme también tenía que ver con ese debate justamente del tema de la corrupción. El tema de la corrupción, el tema también de un tema que es muy complicado, que también tiene que ver con la pregunta de Pablo, que era las asignaciones de divisas. A ver, es decir, Venezuela por esta lógica histórica de dependencia, digamos que su fuelle económico es el petróleo, la venta, ¿no?, del petróleo y ese dinero que entra al país. Entonces, el país o el gobierno en el país es el que va a alimentar la lógica de lo que son los privados, pues. Entonces funciona como distinto, ¿no?, la dinámica económica de Venezuela. Y en ese sentido, lo vimos recientemente, en una de las protestas de las guarimbas en Altamira, que es la zona de los barrios chetos de Caracas. En esa zona agarraron un guarimbero, que era maracucho, de la zona de frontera con Colombia. Y este maracucho le habían asignado en el 2014 más de 10 millones de dólares para comprar medicinas, para comprar pastillas de hipertensión, que sea, porque el tipo tenía una red de farmacias y a ellos se les asigna la divisa, la posibilidad de comprar la divisa a un precio muy barato porque es para medicina. Entonces, en eso, lo que es medicina y alimentos, si tienes una importadora, tú puedes ir a licitar y si te aprueban, entonces te va a costar mucho menos. O sea, lo que debería pasar es que ese producto que compraste, que importaste al país, debe estar en las alacenas, ¿sí?, de las farmacias y de los comercios. Y no está pasando así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ojo, esto no es de ahorita. En el año 2014, en la revista Horizonte del Sur, nosotros lo dijimos, pueden buscar la Horizonte del Sur, la número 1, y escribimos un artículo ahí sobre donde la génesis de este problema que se estaba dando en aquel momento, que llegó a este punto que está ahora. Entonces ahí veíamos cómo comenzaba, por ejemplo, con los artículos de lujo, de vehículos, los aceites y esas cuestiones.
las computadoras, los electrodomésticos, pero después fue con el alimento, después fue con el pollo, después fue con todo lo demás, con el trigo que es importado de Estados Unidos. Nosotros tenemos un clima, digamos, muy cálido y no se puede producir con contundencia el trigo como aquí en Argentina, ¿ves? Entonces, ¿qué pasaba allí? Que la economía negra, así como el dólar negro, es el diferencial, ¿no?, del dólar negro, también permeó en todas las cadenas de distribuciones en Venezuela. Entonces, la dinámica era que también pasa que muchas empresas que se dicen que van a contribuir por el desarrollo del país y le asigna al gobierno la posibilidad de comprar la divisa, no hacen esa inversión de manera sana, si se puede decir sano eso, y eso vaya a repercutir en la economía venezolana. Entonces eso fue un acumulado desde el 14, finales del 14, 15, 16 y 17, al punto que ibas a una farmacia a comprar, a ver, unas pastillas para la tensión o para una fiebre, las pastillas de enfermedades más contundentes, de la tensión, de cuestiones así, y no lo ves allí. Entonces te metes en Mercado Negro y las buscas y ahí sí las consigues. O qué sé yo, para la comida, por ejemplo, no consigues una harina pan al precio del mercado, que es regulado por, qué sé yo, 500 bolívares, pero vas al Mercado Negro y está en 5.000, en 8.000, 10.000 bolívares. Entonces, a un 1.000, a un 2.000, a un 10.000% por encima del valor original. Y otra cosa, una cosa que también es un problema de eso, es que el subsidio a los productos venezolanos por parte del gobierno está haciendo que lo que verdaderamente estamos subsidiando los venezolanos es la frontera con Colombia, Cúcuta. Eso es real, la frontera por Maracaibo, más al norte, pero también con el norte de Brasil, y también pasa con las islas del Caribe, ojo, pasa con Guyana. Entonces Venezuela, en esa dinámica del subsidio a su propia economía, termina asediada por la lógica neoliberal de los países vecinos, ¿me explico? Es decir, estamos como en un asedio no solamente en términos políticos, de la invasión, de Trump, sino también un asedio económico, donde vamos subsidiando en la frontera. Por ejemplo, no tienes el harinapan en Venezuela, pero pasas a Colombia, a Cúcuta, que está ahí, está a 20 minutos, pasaste la frontera y ahí consigues el harinapan, pero a dólar negro al precio de en dólares. Entonces lo vas a conseguir a ese precio, y ese relativo a ese precio es el que lo vas a ver después en Venezuela. ¿Ves? Es como que, oye, no es cualquier cosa, ¿me explico? Y con Colombia es muy problemático porque Santos hace unos años ya se le viene diciendo a Santos que tiene que derogar una resolución del 2008 en la cual las casas de cambio de la frontera deben poner el dólar, el precio del bolívar con respecto al peso colombiano y al dólar, al precio que está en Bogotá, el precio oficial de Bogotá, lo cual es casi que pone digamos, equipara los precios de ambas monedas, pero resulta que no es así. Tú vas a la frontera en Cúcuta y le pones el precio que les da la gana. Y es legal. En la resolución da esa posibilidad. Entonces, el gobierno colombiano te dice, sí, de la integración y no sé qué, pero resulta que en la realidad, como hace Macri, lo real es otra cosa. Entonces, son como distintos aristas del mismo problema, ¿no? Es decir, no lo podemos ver solamente de una situación, sino de qué está pasando. Venezuela, y a nivel histórico, el común de la gente, siempre se ha bandeado, pues. Entonces, más allá de depender de un producto que venga importado de la no producción, que ese es otro problema, que las empresas grandes como La Polar, cuya familia es los Mendoza, precisamente el esposo de Lilian Tintori, que es la amiga de Macri, ellos son los que te ponen el 80% del plato de comida, ¿no? La arepa, el espagueti, ¿no? El plato de comida lo pone esa familia. Y resulta que el gobierno le ha asignado también las divisas a ellos para que compren, importen el maíz y hagan, o el trigo, y hagan lo que tienen que hacer en la producción, y resulta que los tipos no lo hacen. Entonces, ¿a dónde va la cuestión? El punto importante. Hay que nacionalizar todas las importaciones. Les preguntaría yo a ustedes también de las experiencias propias de Argentina. Es decir, ¿habría que hacer eso? Pregunto, porque no, son debates, pues. Son debates, porque si con la lógica capitalista no está funcionando, ¿qué hacer? Como decía Lenin, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque eso es lo que se está discutiendo ahorita en Caracas justamente y en Venezuela, ¿me entiendes? Sí.